por permitirnos entrar a sus casas y juntos estudiar la palabra del Señor. Bueno, quiero hablarles, predicarles acerca de esto que es muy importante, hermanos. No decaigas en tu fe, hablando de mantener firme esa profesión de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante que prediquemos sobre esto este día? Porque ustedes saben que hemos estado en cuarentena ya por casi 3 meses, y por casi 3 meses no nos hemos reunido en nuestro templo, en nuestra iglesia, y muchos hermanos podrían caer en estados de ánimo, de fe, en donde pueden decaer y puede estarles costando el volver a habituarse una vez más a reunirse en la casa de Dios, a venir al templo, a levantarse temprano, a arreglar su ropa y pensar que el domingo es el día del Señor, en donde tenemos que venir para honrar y glorificar su nombre. Yo creo que cuando el apóstol a los hebreos escribió estas palabras, lo escribió con un propósito muy profundo. Y le voy a explicar por qué lo escribió con un propósito muy profundo. La carta a los hebreos es una enseñanza para nosotros. Si nos vamos al capítulo 5, ustedes se van a dar cuenta que el autor a los hebreos les hace una exhortación tremenda. No es nuestro texto básico, pero en Hebreos 5 la Biblia dice que el autor les exhorta diciéndoles: ustedes, después de tanto tiempo de haber escuchado la palabra, el evangelio, después de tanto tiempo de tener esa conexión con Dios, esa conexión con el Señor Jesucristo, ¿cómo es posible, dice el apóstol a los hebreos en el capítulo 5, cómo es posible que todavía sigan como niños, como un niño que está dependiendo ya no de alimento sólido, sino de alimento suave, como la leche y las viandas más suaves? En el capítulo 5, el autor les exhorta y les dice que ya deberían de ser maestros, pero que todavía no han llegado a esa madurez espiritual. Ahora, y les dice que se habían hecho sordos para escuchar y llegar a la madurez en Cristo. Y cuando llegamos aquí al capítulo 10, una vez más, para que ustedes vean cómo el apóstol viene con ellos en la historia, animándoles, exhortándoles a crecer en su vida cristiana. Pero cuando llegamos al capítulo 10, como que el apóstol se da cuenta que muchos de esos cristianos no solamente habían decaído en su fe, no solamente ya no estaban tan firmes en la profesión en Cristo Jesús, sino que muchos de estos cristianos querían volver a su antigua ley y a su antigua religión. Y el apóstol les está diciendo: ya no hay más sacrificios, ya no hay más sacerdotes, ya no hay más tabernáculos. El único tabernáculo que ahora hay, dice el autor en este capítulo 10, es allá en el cielo, en donde el Señor Jesucristo entró de una vez y para siempre, y Él es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, no hay razón, no hay excusa de decaer en la fe y mantenernos, hermanos, ambiguos en nuestra manera de firmeza delante de Dios. Por eso, miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 25 esta mañana. Ahí en sus casas, por favor, estudien con nosotros. Hebreos capítulo 10, versículos 22 al 25. Miren lo que la palabra del Señor nos dice. Estamos predicando acerca de no decaer en nuestra fe y mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Dice el autor a los hebreos: acerquémonos, es un llamado que nos hace. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, y esto es muy importante, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es una exhortación, es un llamado para
la iglesia, no solamente la iglesia de los hebreos en aquel tiempo, es un llamado, hermanos, que trasciende hasta cada uno de nosotros el día de hoy. Porque el apóstol en el versículo 22, su llamado es: acerquémonos, vengamos, no te quedes en donde estás. El llamado es: no te alejes, no te retires, por todo lo contrario, acércate, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es como que el apóstol nos estuviera diciendo: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Porque este era el problema de los cristianos hebreos. Estaban, hermanos, tratando de justificar de que ellos ya no podían más con esas cargas de la ley, esos ritos que tenían, y estaban decayendo en su fe. Pero ahora el apóstol les está diciendo: no hay excusa. Podemos entrar directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, porque nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura, y agua pura de la palabra de Dios. Es como si el apóstol diría: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. No hay excusas. Dios, hermanos, va a cumplir cada una de sus promesas. No hay excusas, no existen excusas para decaer en tu fe si tienes tu mirada en tu Dios, que es fiel. Dios es fiel. Y aquí estaban los cristianos hebreos, hermanos, por estar confiando en la ley, por estar confiando en esas cosas que el autor dice que ya no son necesarias. El autor está diciendo: hey, el sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, ya atravesó los cielos y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, y te ha purificado y te ha lavado. Ya no hay más sacrificios que hacer. Ya no tienes la excusa de: ¿y ahora qué macho cabrío voy a escoger? ¿Y ahora qué palomilla voy a llevar al templo para sacrificarlo? Y ahora esto de la expiación, los sacrificios, el fuego, el altar. El apóstol está diciendo: ya todo eso no es necesario. No pongan excusas para decaer en su fe y estar firmes en esa maravillosa profesión en Cristo Jesús. El apóstol está tratando de motivarnos a cada uno de nosotros. Ahí en sus casas, mis queridos hermanos, ya no habrá excusa para no venir a la casa de Dios. El próximo domingo estaremos dando inicio, y todos estaremos en el patio en un lindo servicio de adoración al Señor. Así que por eso el apóstol está diciendo: ya no hay excusas. No hay excusa para no mantenernos firmes en el Señor. Los obstáculos ya fueron removidos, ya fueron eliminados. Tenemos un sumo sacerdote. Jesús es nuestro pontífice. Nadie más que el Señor Jesucristo es el puente, es el mediador entre Dios y nosotros. Así que, mis hermanos, ya no hay excusas. Tenemos un camino libre, precioso, para mantener nuestra fe firme en el Señor. Pero el apóstol también nos está diciendo ciertas recomendaciones para mantenernos firmes. Número 1, el apóstol dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena confianza en nuestro Dios. Entremos directamente a esa presencia con un corazón, hermanos, honesto y sincero delante del Señor. Necesitamos acercarnos, pero con sinceridad, libre de todo tipo de engaño, de hipocresía. Tenemos que tener una dedicación perfecta a la voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué el apóstol está diciendo que hay que venir con corazones sinceros? Porque este era el problema de los ritos, las ceremonias, la religión, que ellos tenían que cumplir ciertos requisitos que ellos mismos no podían, y eso los hacía decaer en la fe. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Venían ante la gracia del Señor, pero con corazones no sinceros, habiendo querido cumplir sin haber podido cumplir con los requisitos de la ley. Ahora el apóstol le dice: hey,
no hay excusas, no hay obstáculos. Podemos venir, podemos acercarnos con corazón sincero delante de nuestro Dios en plena certidumbre de fe. Por eso la Biblia nos está diciendo que ninguna circunstancia te robe la fe que has puesto en el Señor Jesucristo. Hermanos, hay ladrones en la calle, ladrones espirituales, ladrones emocionales, ladrones que te quieren robar esa convicción de tu fe. Esas personas que te desaniman con sus voces, con sus opiniones, con sus críticas, con sus burlas. Esas personas que muchas veces pretenden ridiculizarte en tu fe. Necesitamos mantener una fe genuina en el Señor, puesta en Cristo, para que nadie nos robe esa fe. Por eso dice el autor, en plena certidumbre de fe. Hermanos, qué lindo es mantener la fe que tuvieron esos hombres de Dios. En tiempos de bonanza y en tiempos de escasez, mantuvieron su fe. Siempre les he dicho, Hebreos 11. Hebreos 11 es una lista de la historia de esos maravillosos hombres que se nos adelantaron, pero que nos dejaron un gran testimonio, un gran legado, en donde a pesar de las circunstancias, estos hombres estaban llenos de fe, tenían plena certidumbre, una perfecta fe en el Señor Jesucristo. Una fe que no cuestionó la voluntad del Señor. Una fe que no desmayó aún en los peores momentos de su vida. Por eso yo pienso, hermanos, que necesitamos abrazar esa fe. El próximo domingo vengamos con esa fe depositada en el Señor. Vengamos con esa fe inquebrantable, renovados en nuestro corazón, fortalecidos en nuestra alma, fortalecidos en nuestro espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que también debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Con una fe sincera, con una fe, hermanos, que no se doblegue, con una fe inquebrantable que no decaiga esa fe. Por eso yo les digo ahora, no hay nada más hermoso que venir al Señor con una fe en donde nada ni nadie puede robarnos ese principio maravilloso. Una fe con convicción, con persuasión, una fe con una plenitud de convicciones en la fidelidad del Señor. Una fe, hermanos, rociada con estas promesas maravillosas, con las doctrinas de la palabra de Dios. Una fe enraizada en la persona del Señor Jesús. Una fe en la cual tú y yo estamos convencidos que nuestro Dios jamás fallará. Estamos hablando de una fe genuina en nuestro Señor, que nos brinda esa convicción de que todo lo que hacemos, lo hacemos para honra y para gloria de Dios, porque mantenemos nuestra profesión, nuestra fe firme delante del Señor. Así que nadie nos robe esa fe maravillosa. Ahora, Pablo, o el autor a los Hebreos, dice también que debemos acercarnos, hermanos, con limpia conciencia. ¿Por qué mantener la limpia conciencia? Porque la limpia conciencia nos fortalece para sostenernos firmes en la fe. Entonces, dice la Biblia, purificados los corazones de mala conciencia. Ahora, Pablo también dice que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Lo que Dios pide son corazones transparentes, vidas renovadas, transformadas, y que vengamos a Él con esa fe genuina, fuerte, sólida, para ser sostenidos por el Señor. Mis hermanos, termino con este otro punto que es muy interesante. La mutua motivación y edificación es vital para mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Por eso, si ustedes ven en el versículo 24, ¿qué dice el apóstol? Dice, y considerémonos unos a otros para la mutua edificación. Entonces, el apóstol está convencido y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, ¿sabe? La mutua edificación nos conviene a todos. Nos conviene a todos. Yo como anhelo, y se los dije al principio, no es que quiero arruinar el ambiente, pero yo me he sentido como que hemos estado exilados, hermanos, como que nos han tenido lejos de nuestra patria aquí, que es el templo.
lejos de nuestro hogar espiritual, como que nos han relegado ahí a estar acondicionados en un lugar en donde tenemos nuestra casa, pero no podemos venir a nuestra casa. Tenemos un lugar de adoración, pero no podemos adorar en el lugar de adoración. Y con esto no estoy diciendo que tú no puedes adorar en tu casa. Es más, nuestras casas se han convertido en templos para gloria de Dios. Se han convertido en templos porque si antes no orábamos, hoy que tenemos la cadena de oración todos los días, de 7 a 10 de la noche, no es posible que no esté orando, aunque sea 5 o 10 minutos, en su casa. Entonces, yo me he sentido como exilado, sin verlo, sin poder cantar con ustedes, sin que juntos estemos acá. Pues ahora tenemos la nueva oportunidad una vez más de volvernos a ver, de estimularnos unos a otros, de fortalecernos unos a otros. Por eso, hermanos, yo les digo que la palabra de Dios nos está diciendo que es muy importante la mutua motivación y edificación para no decaer en la fe. Con esto quiero decir esto: si tú como un hijo del Señor dejas la palabra, dejas a Dios, dejas de congregarte por alguna razón, significa que has decaído en tu fe, que te han robado lo más valioso, que has dejado que te despojen de esas convicciones maravillosas, primero, de la comunión con Dios, segundo, la comunión en la iglesia, tercero, eso de adorar al Señor en el templo, 4, esa cosa de crecer juntos, de motivarnos juntos, y número 5, ese punto de crecer y crecer y crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el apóstol dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Así que, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros necesitamos fortalecernos cada día en esa fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Saben qué? Esa profesión que tenemos en Cristo, esa fe en el Señor, no la vamos a cambiar por nada. Por nada. Pueden venir situaciones complicadas a la vida, pero si tú estás firme en el Señor, no te desbaratarán de esa maravillosa fe, esa profesión que tienes en Cristo Jesús. Así que vamos, hermanos, ánimo, que Dios los bendiga, cierren sus ojos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, y al final vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Muchas gracias por estar en tu presencia. Muchas gracias porque podemos amarte, podemos servirte, podemos estar aquí en tu casa. Padre Santo, anima a los hermanos, bendíceles, fortalece su fe, y te pido que cada uno en sus casas, aquí en la iglesia, seamos bendecidos ricamente y que nunca nos soltemos de tu mano maravillosa. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor. Bendice a las familias en la casa, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas. Te pido que les guardes, que les llenes de tu gran amor y que tu Espíritu Santo les consuele y les fortalece siempre. Señor, ahora te pido que vamos a diezmar y a ofrendar, vamos a hacerlo con gozo, vamos a hacerlo con alegría en nuestros corazones. Te pido, Padre, que tú nos bendigas y nos fortalezcas y nos ayudes a todos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.